Ahí entiendo que ya estamos en vivo, estamos todas congeladas sonriendo para la carátula. Vamos a darle entonces los buenos días a todos los que nos están acompañando. Esto es Conversaciones sobre Apego, nuestro programa número 42, y vamos a saludar en primer lugar a mi copartner, a Zulema Lucía León Valle. ¿Qué tal, Zulema? ¿Cómo está, Zuleima? Muy bien, Vanessa, muchas gracias por estar aquí en esta 42ª entrega, número 42, como tú lo dices de una manera más sencilla, y qué gustazo estar aquí todas reunidas con estas expertas maravillosas. Qué Y hoy alegría. elegimos un tema muy interesante, ¿no, Zuleima? Sí, señora, cuénteme usted, ¿qué tema elegimos? Vamos a hablar hoy sobre apego, pero en relación con la escuela, con la autonomía, un tema muy actual que es interesante porque son enfoques de profesionales de diferentes países y también muy en tema, y creo que puede ayudar mucho a entender qué lugar importante cumple hoy la educación, a diferencia de otros momentos, ¿no? En donde la educación tenía que ver básicamente con algo cognitivo de aprender, y hoy tiene que ver con aprender otras habilidades además de las cognitivas, ¿no, Zuleima? Así es un espacio para también aprender a vivir y aprender a tener calidad de vida. Vanessa, y quería decirte también que efectivamente ya estamos en la conexión por Facebook y hay muchas personas interesadas en este tema, entonces todas aquellas preguntas, comentarios, aquí van a estar nuestras invitadas atentas a compartir con ustedes de su experiencia. Bueno, empezamos por acá y es un honor presentarles a Margarita María Alviar Ruiz. Ella es trabajadora social, especialista en trabajo social familiar y terapia familiar sistémica. Además es magíster en terapia de familia y de pareja con énfasis en crianza. Es además creadora de Universo de Familias, un espacio dedicado a la reflexión sobre la crianza, la familia y la educación. Es un programa bastante conocido en Colombia y en Medellín. Bienvenida Margarita, ella hace parte de ella en Colombia. Muchas gracias, Zuleima. Un placer estar con ustedes acá, chicas. Gracias. Bueno, te escuchamos, Margarita, para ir entrando en este tema desde la introducción y luego llegamos a la reflexión. Perfecto. Pues el tema que me convoca hoy acá con ustedes es hablar acerca de la obediencia versus la autonomía en la crianza y en la educación. Y respecto a estos temas, yo siento que es bastante importante ir redefiniendo el propósito de la crianza. ¿Cuál es ese objetivo principal cuando acompañamos a niños y a niñas por el paso por su infancia? Venimos de infancias, estas generaciones que ahora somos papás y mamás, donde la obediencia era bastante aceptada, buscada, muy sobrevalorada. Entonces, muchos de nosotros ahora como papás nos vemos en una gran incertidumbre, con bastantes dificultades a la hora de lograr cooperación, querer respetar los ritmos de nuestros niños, hacer una crianza mucho más consciente, con más respeto, pero a su vez con todo este bagaje que trajimos de nuestra propia infancia, donde era tan valorado el tema de la obediencia. Entonces, para empezar a hablar un poco acerca de todos estos términos, me gustaría que revisáramos detalladamente qué es obediencia, qué se entiende por obediencia, cuáles son las implicaciones de la obediencia versus la autonomía, que es a lo que la ciencia y los desarrollos actuales sobre infancia más tienden a fomentar, porque es lo que realmente nos va a dar mayores habilidades y salud mental y salud social. Entonces, si buscamos en algún diccionario las definiciones sobre obediencia, encontramos que está cargado primero como de ceguera, porque no hay alas para la libertad, para poder definir, para poder decidir, para poder elegir, sino que hay una sumisión ciega respecto a lo que nos piden, nos pidieron esto y simplemente lo hacemos. Y es muy cómodo porque escuchar lo que tenemos que hacer pues no nos da la libertad para poder nosotros decidir y elegir. Y en ese marco fuimos criados muchos de nosotros. También tiene grandes cargas de docilidad, de cumplir con los deseos de otro sin tener en cuenta a la persona a la que le estamos pidiendo o a la que se le está pidiendo eso que queremos. Eh, También tiene dosis de inferioridad, de obligación,
doblega, no cuestiona, frena el desarrollo. Eso en un ámbito de adultez donde actuamos en el ámbito laboral, por ejemplo, o social, pues es bastante cuestionable porque es una persona que no va a tener criterio propio para poder definir cosas sobre su vida o sobre su trabajo o sobre el lugar en donde se desenvuelva versus la autonomía, que contiene grandes cargas de libertad, pero también que debería contener grandes cargas de reflexión y de criterio. Y esto no se forma de la noche a la mañana. Un adulto no se hace autónomo porque creció y ya. La autonomía se va desarrollando con grandes dosis de paciencia, de amor, de respeto, de conciencia por parte de esos adultos que acompañaron la infancia de ese niño. Adulto, llámese papá, llámese mamá, abuelo, cuidador, docente, médico, cualquiera que tenga relación con la infancia tiene un gran papel, una gran responsabilidad con los niños en este tema de fomentar, de cultivar la autonomía. Los médicos o los docentes o cualquier profesional que trate con infancia se preguntarán por qué yo puedo influir en la autonomía del niño, pero si el médico en la consulta se dedica solamente a preguntarle al papá y a la mamá sobre los síntomas del niño, en vez de darle voz al niño, está desde ese momento callando la voz del niño, opacándolo, ¿cierto? No dándole su voz ni su derecho a poder contar su experiencia y a poder contar lo que le sucede. Entonces, somos los adultos los responsables de o bien seguir ampliando la obediencia o bien contribuyendo a que el niño desarrolle habilidades para la autonomía de una manera responsable. Con la autonomía viene la cooperación, viene la voluntad, viene el deseo de hacer las cosas porque me nace, porque desde esa estructura que he ido aprendiendo a crear de la compañía, con la compañía de los adultos que me están ayudando a criar, que me están ayudando a educar, he podido formar, no se da de la noche a la mañana. Y es muy importante entonces aquí también hablar de que es en la infancia donde se fortalece no solamente la autonomía, sino la salud mental de ese niño que más adelante va a ser adulto y que va a interactuar en sociedad. Estamos hablando de un adulto que pueda manejar sus emociones de manera que se contribuyan como con lo que él quiere hacer en la sociedad, ¿cierto? Y eso habla mucho de un camino de paciencia, de respeto, de mucha consistencia por parte de esos adultos que estuvieron ahí en la infancia. No es fácil decirlo acá como profesional, puede que suene bastante lógico, bastante coherente, pero quienes somos mamás, quienes somos papás, entendemos que criar es una tarea hermosa, pero absolutamente agotadora, absolutamente compleja, retadora. No es un camino de rosas, es bien difícil, pero también es la oportunidad no solamente para acompañar a crecer a nuestros hijos en el desarrollo de muchos potenciales, sino que también es oportunidad para nosotros continuar creciendo como seres humanos. Sí, muy interesante, Margarita, y es verdad, ¿no? Hay una diferencia también entre lo que era la educación de antes, en donde se criaba a través de la obediencia, miedo, y lo que es la educación hoy, en donde la idea es que los niños puedan reflexionar y puedan realmente aprender con H, no solamente digamos, reaccionar por miedo, que haya un aprendizaje real. Así que muy interesante. Vamos a dar ahora lugar a nuestra nueva invitada, que no es tan nueva. Carmen es psicóloga clínica y educativa, trabaja como terapeuta con adolescentes, adultos y también familias, colabora con colegios para el desarrollo social y emocional, es miembro de IAN Argentina. Mira, te quiero robar para IAN Argentina, Carmen, es miembro de IAN España. Es A ver si es verdad.
pero ha dado muchos cursos en Argentina, me la quería robar. Bueno, es miembro de INA en España y del grupo de investigación INEXE de la Universidad Autónoma de Madrid. Investiga sobre la regulación emocional, esto vamos a hablar también, que Margarita también lo comentó, y la construcción de la identidad a través de la música, un tema también muy interesante en la adolescencia. Te damos las buenas tardes, Carmen, y gracias por acompañarnos para seguir entendiendo un poco ahora, después de planteado este tema por Margarita sobre la autonomía, cómo pasamos esto a la escuela, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, muchas gracias a vosotras, Vanessa y Zuleima, por contar conmigo. Un placer. Bien, bueno, completamente de acuerdo, apoyo todo lo que ha comentado la compañera Margarita, ¿no? Hablar de autonomía es hablar de una necesidad básica para los seres humanos y por lo tanto es hablar de un derecho fundamental. Además, el desarrollo de la autonomía guarda una estrecha relación con cuestiones tan importantes para el bienestar y la felicidad de las personas como puede ser el desarrollo de la identidad, el sentimiento de capacidad, la exploración y la motivación para explorar, el sentir que uno tiene voz, como señalaba Margarita, ¿no? Y valor para otros, la moral y la ética, el pensamiento crítico y, como no, podríamos decir que en general tiene que ver con la libertad. Por lo tanto, estamos hablando de un tema realmente trascendente, ¿no? Para los seres humanos y entonces, como señalaba Margarita, bueno, pues se considera como una de las metas principales de la educación y es algo que en la escuela tiene mucho peso, es algo que en todos los programas educativos se comenta, ¿no? Se debe de tener en cuenta. Y es uno de esos temas que, como ocurre con otros aspectos de la educación emocional y social, son transversales a la impartición de todas las asignaturas. Es decir, es transversal incluso a todas las competencias, como ahora se está gestionando en la escuela, ¿no? Un aprendizaje por competencias. De manera muy especial, por ejemplo, ahora en España, con la nueva ley, pues podríamos decir que no solo tiene relación con todas las competencias que se plantean como objetivo a desarrollar, sino de manera especial, por ejemplo, pues con el emprendimiento, ¿no? O con el desarrollo del pensamiento crítico que parece tan importante, ¿no? Para poder participar en la sociedad y tener una democracia de mayor calidad. Pero bueno, por mi experiencia, yo lo que veo es que en las escuelas el desarrollo de la autonomía está como muy claro a nivel teórico, pero en la práctica puede haber algunos problemas. Y creo que yo señalaría hoy dos principales. El primero de ellos es una cuestión de concepto, y es que la autonomía se, digamos, confunde con independencia. Y claro, es justo lo contrario. Ser autónomos, pues no es posible, como decía antes la compañera, sin apoyo social, ¿no? No es algo que se consiga por uno mismo, por su cuenta. Y el otro problema, incluso en aquellas escuelas, ¿no? Que entienden que la autonomía es el resultado del diálogo con otros, de la reflexión conjunta y de la cooperación, y que por lo tanto ser autónomo implica tener en cuenta lo que hacen y dicen los demás, pero en base a ello actuar y decidir, ¿no? Por cuenta propia. Llegar a lograr esto para los alumnos, digamos que las metodologías, los esfuerzos, tienen siempre un foco, la mayoría de las veces, en la razón, en el razonamiento, ¿no? En la argumentación lógica. Y los sentimientos quedan a un lado. Es decir, que los sentimientos de los alumnos, de los adolescentes, no se consideran tanto. Por eso yo creo que la teoría del apego tiene mucho en qué ayudarnos en este aspecto porque nos permite conjugar ambas cosas, ¿no? Es decir, nos permite, podríamos decir que demuestra que los padres, las madres, los profesores, ¿no? Pueden estar disponibles, afectuosos y sensibles emocionalmente y a la vez, ¿no? Fomentar la autonomía. Es decir, que ser afectuosos, estar disponibles, ¿no? Ser sensibles emocionalmente
es una condición compatible con la autonomía y además podríamos decir que es una condición necesaria. Entonces, bueno, pues si eso no se da, es muy difícil que se produzca ese desarrollo saludable, ¿no?, que buscamos. Sabemos que la característica central del concepto de crianza de Bowlby es proveer de una base segura, ¿no?, a partir de la cual los niños, los adolescentes pueden hacer salidas al mundo y a la cual pueden regresar, ¿no?, sabiendo con certeza que van a ser bien recibidos, van a ser reconfortados, ¿no?, si se sienten afligidos, como decía Bowlby, o tranquilizados si se encuentran asustados. Y aquí por mundo, estas salidas al mundo, pues podemos entenderlas no solo como el mundo físico, sino como todo lo que implica desarrollarse en el mundo, es decir, el mundo interno y todo el mundo exterior, y cómo progresivamente, ¿no?, todos los aprendizajes que se van efectuando se pueden ir poquito a poco, ir aprendiendo hasta el punto de que luego uno, por su cuenta, puede ir desarrollándolos con esa autonomía que decíamos, ¿no? Entonces podemos hablar de un desarrollo que parte de una heteronomía a una autonomía, y que ya no es solo una autonomía de movimiento, sino que luego va a ser una autonomía en el pensamiento, una autonomía moral, ¿no?, a lo largo de un rico y largo proceso de desarrollo. Entonces, este papel de base segura no solo va a ser desempeñado por los familiares o los cuidadores, sino que necesariamente tiene que ser desempeñado por los maestros, por los profesores, y también va a tener un papel muy importante los compañeros y los amigos, que van a tener también un papel creciente. Y a partir de los 9 años, no solo hay que tener en cuenta la importancia de que a través de la relación diádica, ¿no?, el que más sabe pueda ser base segura para facilitar la exploración y por lo tanto el desarrollo de conocimientos, habilidades y la autonomía, sino que también habrá que tener en cuenta progresivamente el papel del grupo como tal, como base, desde la cual también poder hacer estas idas y venidas de exploración. Yo querría contaros una experiencia interesante que tuve con un grupo de profesores y que ejemplifica este papel del grupo en cuanto al desarrollo de la autonomía. Teníamos una sesión y yo le pedí a los profesores una sesión de discusión, de diálogo reflexivo con profesores de una escuela. Yo les pedí que eligieran un tema de debate, un tema para poner en común entre todos. Y entonces eligieron para esa ocasión el tema que titularon Niños difíciles. Entonces ya de entrada el tema me pareció muy interesante. Entonces una de las profesoras habló de niños difíciles y en concreto puso el ejemplo de esos niños. Ella daba clases de matemáticas y puso el ejemplo de esos niños que constantemente buscan el apoyo del profesor o de otros compañeros interfiriendo, ¿no?, en las tareas, en la marcha diaria de clase, porque se sienten muy inseguros para llevar a cabo las tareas por su cuenta. Otros profesores decían que eso era un problema, desde luego, pero que también lo eran aquellos otros niños que, por el contrario, nunca pedían ayuda y sin embargo la necesitaban, ¿no? Entonces, otra profesora en concreto, también de matemáticas, señaló su caso, señaló cómo se había hecho cargo de un grupo de alumnos que tenían, muchos de ellos, estas características. Y ella recomendó actividades cooperativas para hacer matemáticas. En concreto puso el ejemplo de que cuando ella hacía exámenes, que normalmente es una actividad pues muy individual, ¿no?, tal como la concebimos generalmente, esta profesora lo que hacía era una actividad cooperativa que se llama lápices al centro. Entonces ella decía lápices al centro. Entonces todos los niños colocaban su boli, o los más mayores el ordenador, si fuera necesario, y entonces se trataba de, entre todos, dialogar, discutir sobre cómo se resolvía cada uno de los problemas que ella había puesto. Una vez que lo habían discutido entre todos, se volvía a coger el lápiz, se dejaba de hablar en el grupo y se desarrollaba el examen cada uno por su cuenta.
Y luego hacía otra cosa muy interesante, y es que recogía, una vez que ella evaluaba y corregía los exámenes, los devolvía a los grupos para que vieran entre ellos qué tipo de aspectos podían haber influido para, bueno, pues hacerlo mejor, ¿no? Entonces ella observó que a medida que planteaba ejercicios de tipo cooperativo, las tensiones de los niños empezaban a disminuir. Y no solo disminuían, sino que alguno de aquellos que tenían más dificultades con la cuestión de la ayuda, le pedían, y esto me parece interesante, para llevar a casa, le pedían que le pusieran ejercicios de matemáticas. Y uno de ellos le decía, por favor, pero que sea difícil, ¿no? Para llevárselos a casa y hacerlos por su cuenta. Entonces, bueno, yo creo que esta experiencia podemos de ella extraer muchas conclusiones, que luego si queréis podemos hablar, ¿no? Por un lado es ver cómo en principio niños que se encuentran muy inseguros con el aprendizaje pueden llegar a sentir motivación, ¿no? Por hacer las cosas solos, ¿no? Por aprender, pero eso, como decía antes la compañera, es el resultado, ¿no? De un proceso de colaboración. Es el resultado en donde además el grupo aquí, yo creo que se puede hablar de apego grupal, precisamente cumple la función de servir de base, ¿no? Esa base que me ayuda, que me protege y de la cual yo tomo prestado aquello que justamente necesito. Hay una idea que a mí me encanta de Bowlby cuando describe el rol de la base, ¿no? De seguridad, que dice que es un rol, la mayoría de las veces, de estar a la espera. Y eso no significa que sea un rol pasivo, sino que implica todo lo contrario, estar muy activo para estar conectados emocionalmente con los niños, ¿no? Es decir, estar preparados para dar una respuesta sensible, como decía Ainsworth, o tener esa capacidad de mentalización, como decía Funari, para poder sentir que el niño, tener claro que los alumnos son personas diferentes a mí como profesora, ¿no? Y que están en un estado psicológico diferente y que cuanto más me acerco a ese estado, más fácil es prestarles la ayuda que necesitan, ni más ni menos. Yo creo que este concepto también está muy relacionado con el concepto de andamiaje de Vygotsky, ¿no? Y hace referencia justo al grado en el que un docente puede prestar apoyo, ¿no? al alumno, sobre todo cuando se encuentra dependiendo de su nivel de competencia. Y por lo tanto, algo en lo que enfatiza, como sabemos, Vygotsky, es en la idea de que no es posible ese desarrollo de aprendizaje si no es a través de lo social, ¿no? De la relación con otros. Entonces, bueno, yo hasta aquí dejo mi primer planteamiento y a la espera de conversar con vosotras. Gracias, Carmen. Gracias por toda esta introducción que haces. Me ponía a pensar en tus libros, en todas las posibilidades de seguir trabajando esto del apego grupal, pensarnos como base segura también de nuestros estudiantes y validar también en los chicos la necesidad que ellos tienen de agruparse para después desarrollar autonomía. Y ha estado el programa bastante bonito. Yo estoy por acá al pendiente de seguir aprendiendo de ustedes. Y continuamos con Valeria Tinoco. Ella es representante de Jan Brasil, psicóloga y psicoterapeuta especializada en duelo, doctora en psicología clínica, coordina y lecciona un curso de posgrado sobre psicoterapia basada en la teoría del apego en la institución 4 Estaciones, Instituto de Psicología. Valeria, gracias por aceptar la invitación. A ti, Zule, Ivane, muchas gracias por estar acá otra vez. Un gusto conocer a Margarita y Carmen. Yo las oigo escuchar, además del tema que es muy interesante. Quedo escuchando el español tan lindo que va, que vuela, y conmigo hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Con mi portuñol. Pero tienes un español brillante y vamos a darle mérito también a Valeria, que va a hablar en ese español brillante que no es su lengua materna, así que valoramos también este esfuerzo, Valeria, de tu parte. Sos sospecha, Vane, para decir eso, pero vamos, hago mi mejor.
Bueno, entonces yo quería seguir, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que dijeron Margarita y Carmen y a profundizar un poco más en esto que decía Carmen. Y bueno, entonces de cómo podemos hacer, cómo podemos utilizar la teoría del apego en la escuela, ¿no? Que hay mucho que hacer, como decía Carmen. Entonces, primero de todo, vamos a pensar en dos situaciones con esta justificación de por qué es importante entonces traernos la idea de base segura, cómo podemos plantear un ambiente, ¿no? Un entorno dentro de la escuela más seguro y que favoreza, no sé si existe en español, perdón, pueden corregirme, por favor. Favorece, favorece. Sí, que favorezca, Aprendizaje. sí. Claro, Ahí va. favorece. Gracias. El aprendizaje en sí mismo es una situación que trae inseguridad, ¿no? Por el no saber, ¿no? Entonces, la idea de promoción de seguridad necesaria en este ambiente de que trae la inseguridad como es algo presente, ¿no? Y normal en este sentido, ¿no? No hay que saber antes, ¿no? Hay que tener condiciones y seguridad para poder aprender. Entonces, esta es una situación en que todos los alumnos de una escuela se encuentran. Y hay también los alumnos que han pasado por situaciones de mucha inseguridad, ¿no? Incluso de trauma, que tienen en su historia algo de inseguridad en su familia o por cuestiones sociales. Y en este sentido es muy interesante pensar en la escuela y en todos los que están ahí, los profesores, los compañeros, todos que están en este ambiente, como una posibilidad alterna, ¿no? Una alternativa de cuidado ante una historia de inseguridad, ¿no? Entonces, me parece muy importante tener en cuenta aquí las relaciones en la escuela, sea con los pares, con los iguales, sea con los adultos, pueden sanar fallas, ¿no? O dificultades familiares y sociales, como yo dije, ¿no? Creo que ese es la idea central. Entonces, un profesor o cómo la escuela piensa sus actividades, que pueda incluir a todos y los que tienen alguna dificultad aún más, ¿no? O, por ejemplo, alguien que tiene necesidades especiales, ¿no? Que pueda tener dificultades más importantes de aprendizaje. La escuela necesita entonces saber con esta sensibilidad que decía Carmen de poder escuchar cuál es la necesidad de cada uno, ¿no? Pero estamos hablando en una situación donde hay muchos, hay un adulto, no es común un adulto para muchos niños. Entonces, ¿cómo podemos pensar el lugar del profesor para ser base segura para todos? Y en especial, ¿no? Para gestionar algunas cuestiones específicas, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que dicen que cuando el profesor o la escuela, como en su totalidad, asume este lugar, ¿no? de importancia en la vida de cada uno, de traer la seguridad, se reduce problemas de aprendizaje, se reduce el abandono escolar, ¿no? Se reduce es preventivo para la salud mental, ¿no? Hay muchas situaciones acá en Brasil y no sé, yo creo que en Argentina también es igual, no sé, en los otros países, muchas veces vemos el contrario, ¿no? Que la escuela es un escenario de inseguridad, donde la enseñanza es de baja calidad, los profesores no preparados o no disponibles para una relación afectiva, a veces incluso de parte de los adultos algo como una agresividad o una mala conducta.
de violencia inclusive, ¿no? De abusos y todo eso. O sea, entonces tenemos esta otra situación ahí que es muy grave, por supuesto, además de no ser un lugar de seguridad, puede ser un lugar de aumentar la inseguridad, ¿no? de alumnos. Entonces, este es un tema realmente muy importante. Y me gusta mucho pensar que la escuela es un espacio oficial de la exploración, ¿no? Entonces es este escenario para el ejercicio de la autonomía. Y eso se va haciendo y va pasando durante toda la vida escolar, ¿no? Desde chiquitos hasta ya casi adultos, ¿no? Bueno, incluso en las universidades sigue siendo, ¿no? Este ensayo para, ¿no? cada vez más tener autonomía. Entonces, este lugar, ¿no? Tiene para cumplir con este papel de lugar oficial de la exploración, ¿no? Que muchas veces es el primer lugar donde el niño puede ejercitar esta autonomía lejos de la mirada de los papás, ¿no? Entonces, para eso, para poder arriesgarse en una nueva situación, para poder crear, ¿no? Entonces, eso solamente va a pasar si el ambiente en un ambiente de seguridad, ¿no? En un lugar de inseguridad no es posible arriesgarse de forma saludable, ¿no? No es posible entonces crear, emprender, crecer, ¿no? De forma saludable. Además de eso, yo creo que también es importante, pensando que es otro espacio distinto del espacio familiar, es ahí donde el niño o niña puede explorar nuevos papeles de sí mismo, ¿no? Y a veces eso es muy importante, principalmente es en una familia que tiene algún patrón de inseguridad que sigue transmitiendo eso. Y ahí llega en un otro espacio y el niño o niña puede recibir otra mirada de otro adulto que tiene otra historia, ¿no? Y ahí muchas veces, por eso la idea de ser muchas veces curativo se dice para curar, para sanar. Reparador, sí, o reparador, ¿no? Ese reparador es perfecto, ¿no? Y también, ¿por qué no pensamos en un lugar para que posibilite la formación de nuevas relaciones de apego, ¿no? Si uno mismo va a mirar hacia atrás, quién eran personas importantes o historias de uno mismo, cuando éramos chiquitos, es muy común traernos momentos vividos en la escuela, o con compañeros, o con profesores, ¿no? De descubiertas y algo, ¿no? Que favoreció seguramente nuestra autonomía, ¿no? Entonces, es el lugar donde muchas veces se construye una relación de apego importante, ¿no? En la vida. Bueno, entonces es un poco en esta línea lo que quería decir. La confianza y la seguridad dentro de la escuela no puede fallar, ¿no? Si hay una falla, son muchos los que serán afectados, ¿no? Me acuerdo, todos nosotros vivimos en la situación de pandemia y lo impacto que tuvo eso en las escuelas y nosotros no sabíamos cómo vivir en esta situación perdimos todos, ¿no? Las familias perdieron, los alumnos perdieron este espacio, este otro espacio tan importante que yo decía, ¿no? Porque pasó la escuela ser dentro de la casa por un largo tiempo. Acá en Brasil fue bastante largo este tiempo. Y todos estábamos inseguros, ¿no? Los colegios, las escuelas, los directores no sabían cómo vamos a hacer, ¿no? Entonces, hasta que los profesores sintieranse seguros,
para poder enseñar en esta nueva condición es algo que llevó un tiempo y eso afectó a los alumnos. Yo creo que las escuelas que más rápidamente pudieron asistir a sus profesores para que estos pudieran asistir a sus alumnos en esta situación de tanto de miedo, ¿no? De tantas vivencias muy difíciles y de la nueva manera de enseñar. Entonces el profesor podría sentirse seguro en su clase, pero en una cámara, ya algunos se sintieron muy mal, ¿no? ¿Y cuál es el impacto de eso en los alumnos? Entonces, si pensamos en un alumno ya con inseguridad y un profesor con inseguridad, ¿cuál es el resultado, ¿no? Entonces, en este sentido, todavía hablando de la pandemia, cuando las escuelas nos pedían ayuda con los alumnos, nosotros pensábamos que era más importante ayudar a los profesores para que estos pudieran ayudar a sus alumnos. Yo creo que siempre este es un camino mejor, ¿no? Preparar a los que van a cuidar de los niños y niñas y adolescentes, ¿no? Justamente para engrandecer este lugar de seguridad, ¿no? Ellos son los profesores que tendrán grandes influencias en el desarrollo de la autonomía, en el desarrollo de las habilidades académicas y de las habilidades emocionales también. Creo que lo último que podía traer, que es muy interesante, que hay muchas investigaciones en el Handbook of Attachment de Cassidy Shaver. Hay ahí descritas muchas investigaciones que dicen que cuanto mejor es la calidad o el relacionamiento del docente y del alumno, mejor son todas estas habilidades académicas y socioemocionales, ¿no? Entonces, si la relación de buena calidad del alumno con el profesor promueve afectividad en el alumno, sensibilidad, capacidades sociales y, por supuesto, autonomía. Sí, Entonces, muy pues, interesante, Vale, esto último, ¿no? Cómo el aprendizaje sustentable y sostenible tiene que ver con lo vincular, ¿no? Y esto que hablaste de la seguridad. Me quedé pensando, como para ampliar ahora este cafecito, les invito a todas a abrir el micrófono, de alguna manera pensar entonces esta necesidad del docente como casi una figura muchas veces secundaria de apego, ¿no? Para entender al profesor, digo, lo abro para este nuevo paradigma, como decimos, del profesor no solo el que imparte conocimiento, sino esta figura significativa en muchos casos en donde hay niños y niñas que no la tienen, ¿no? Digo, qué interesante poder hablar un poco de esto, del lugar del docente, ¿no? Como figura significativa. Sí, exactamente. Acá en Brasil hay, por supuesto, yo sé que en Argentina he vivido, en Colombia también, entonces yo sé que en estos países sí pasa lo mismo en familias, en situaciones de más con desafíos psicosociales. ¿no? Son muchas veces, por ejemplo, yo tengo una hermana que es profesora en una escuela pública. Ella trabaja con familias todas con muchas dificultades, ¿no? Y a veces es en esta relación con ella, por ejemplo, que es la primera vez una adolescente, ella trabaja con adolescentes, es la primera vez que un adulto mira a este adolescente y cree en él, que dice, no, sos capaz de hacer eso, porque la mamá y el papá, a veces la mamá y el papá ni están, o se murieron en sus situaciones de violencia, o trabajan noche y día, ¿no? Para poder alimentarlos y no pueden mirar a estos niños, o son madres y padres o familias que tienen problemas
muy graves y de violencia hacia los niños. Entonces, a veces es en el colegio, ahí no es, la figura es importantísima, decimos secundaria, porque tiene la primaria que fue el papá o la mamá o ambos, no sé, o otra persona de la familia, pero en lugar de salud, puede ser la primaria en este sentido, de ser la más importante y que puede traer transformaciones en el apego, en la seguridad de este niño o niña. Muchas gracias, Valeria, por esto que nos estás comentando y me hace pensar en algo que tal vez Margarita nos pueda ampliar esta información y es cómo entonces la familia sí puede percibir que pues, tiene muchas dificultades, percibe que el escenario académico es inseguro. ¿Cómo podría entonces repensarse la familia y tal vez darle la vuelta a algo que en Colombia se usaba mucho y era que los papás entregaban a los hijos a la escuela y le decía, vea profesora, usted me lo devuelve, pero se tiene derecho a corregirlo allá todo el tiempo. Luego se debilita mucho esta relación y los papás entran también como a desconfiar. Entonces, Margarita, ¿cómo se podría dar una nueva lectura también a ese lugar de los padres como base segura que hacen la transición a la escuela? Yo pienso que el colegio tiene un papel importantísimo en, en la vida de una sociedad y en la construcción de la salud a todo nivel de los niños. Por supuesto que un niño que vaya con un nivel de salud mental mayor al colegio, pues este niño no va a sufrir las consecuencias de la negligencia por parte de pronto de algún profesorado que no tiene la preparación, porque es que esto viene de raíz. Si en la universidad a los docentes, a los pedagogos no se les está enseñando acerca del vínculo, de la conexión, de lo importante que es su papel a nivel de apego con los niños, pues no van a tener cómo entregarles eso que los niños necesitan. Aún así, yo siento que es muy importante que todos los adultos comprendamos varias cosas que son muy básicas para el aprendizaje de los niños a todo nivel. Y una de ellas es la equivocación y el papel tan importante que ésta cumple para el aprendizaje. Y es que todos aprendemos equivocándonos. Y si la infancia es ese momento vital que es inmaduro por naturaleza, donde nos equivocamos y a partir de la repetición y el acompañamiento sensible, cuidadoso, respetuoso, podemos aprender. Eso mismo pasa en los colegios, que el niño no le tenga miedo ni temor a una evaluación ni a un examen, porque no es el final del mundo, porque si pasó algo en su repaso y en su estudio y no logró pasar el examen como lo debería haber hecho, pues el colegio es el encargado de generar estrategias de evaluación que no ocasionen esos niveles de estrés en los niños, porque es que el estrés y el malestar impide el aprendizaje. Por el contrario, el bienestar y el disfrute y el goce genera mayores aprendizajes. Y eso lo deberíamos tener claro los papás, los profesionales, los colegios, para que puedan aportar mejores espacios, mejores relaciones. Si un profesor se detiene en algún momento de su clase porque percibe que hay algo que pasa con uno de sus alumnos o con un grupo de sus alumnos, en ningún momento está deteniendo la clase que estaba programada y el contenido que estaba programado para entregarle a los niños. Lo que está haciendo es entregándoles un espacio privilegiado y maravilloso de vínculo y de conexión, poderlos entender en lo que los hace únicos, en su individualidad. Es lo mejor que un profesor le puede entregar a sus alumnos. Una vez esa relación esté constituida, cuando el profesor se convierta en esa persona en la que puedo confiar, porque puedo ser yo, pues eso va a permitir que el aprendizaje fluya y prospere a lo largo de ese año escolar o de esa materia que ese profesor le pueda estar impartiendo. Es muy importante comprender que todo aprendizaje está mediado siempre por ese vínculo y por esa emoción que se genera al intentar aprender algo.
cada docente, cada maestro, cada profe que tenga esto en su propósito diario de trato con los alumnos va a lograr grandes cosas en esos niños. Un niño que se siente bien es un niño que está preparado para aprender. Sí, totalmente, Margarita, es muy interesante. Y abro también este tema, Carmen, ¿no? Cuando hablabas, Carmen, de lo importante de estos docentes en formación en la teoría del apego, y también asentías cuando Valeria comentaba el tema de el adulto regulado para regular, ¿no? Me parece que eso también es muy importante, ¿no, Carmen? Sí, sí, yo creo que es un asunto clave, ¿no? Y eh, de todo lo que estamos comentando, o sea, de lo que se puede deducir es que los niños se encuentran bastante solos, ¿no? Durante sus procesos de aprendizaje. Y no solo solos respecto a sentimientos muy negativos, que muchas veces son resultados de sus dificultades, ¿no? Relacionadas con las tareas académicas, con los aprendizajes diarios de la escuela, sino que muchas veces, como se ha comentado, se trata de estar, o sea, están solos respecto a la imposibilidad de poder comunicar y resolver sentimientos negativos cuyo origen está fuera de la escuela, que pueden estar simplemente pues, por las condiciones familiares, ¿no? Como señalaba Valeria, que pueden estar sucediendo. Entonces, claro, la participación la formación de los profesores es clave para desarrollar esta sensibilidad. Lo que pasa es que nos encontramos con muchas dificultades aquí. Primero, porque nos encontramos con las propias historias de apego de los docentes, que muchas veces no facilitan ni la comprensión de este tipo de cuestiones ni el llevarla a la práctica, es decir, requieren de un proceso, ¿no? En segundo lugar, los profesores también están solos, es decir, están sometidos a muchas presiones, entre ellas a llevar la atención a los resultados, ¿no? A tener que poner en marcha una serie de programas académicos y de verse con poco tiempo y tener la sensación de que no hay tiempo y de que en esta sociedad donde todo va muy deprisa, nos fijamos más en el resultado que en el proceso. Y esto dificulta no solo el que pongamos la atención en lo verdaderamente relevante cuando se aprende, que es el proceso y reflexionar sobre el mismo, sino que además, pues, bueno, pues es un gran obstáculo para el desarrollo de la autonomía, como comentamos. Entonces, en este sentido, yo creo que es más importante, y esto es algo que también, cierto, Bowlby lo recomendaba, ¿no? Que más importante que dar charlas a los profesores y decirles cómo tienen que hacerlo, lo que podría ser muy importante, y yo por mi experiencia veo que es lo que suele ser más efectivo, es tener reuniones entre ellos para precisamente expresar sus dificultades y entre todos, de igual a igual, pues ir produciendo, ¿no? Soluciones. Porque entre iguales es como cuando de verdad se aprende. Y además es como de verdad se puede desarrollar la autonomía, ¿no? Rompiendo con esas relaciones asimétricas, ¿no? Que esto es algo que también lo vio con claridad Piaget, ¿no? Cuando estudiaba a los niños en el juego y vio cómo la moral autónoma era producto, resultado de la discusión entre iguales sobre las normas. Este es un aspecto yo creo que importante. Y luego otra cuestión, por último, es que entiendan que no todo descansa en la relación diádica con el alumno, porque como ha comentado Valeria, es que no dan para más. Hay aulas que están llenísimas, no puedes concebirte como una base de seguridad para cada uno de los niños y niñas, ¿no? Esto es muy, muy difícil. Ahora bien, hay que poner, si ponemos el acento tanto en cómo estructuramos las actividades. Por ejemplo, antes veíamos el caso de una actividad cooperativa. Esa es una estructura cooperativa frente a otro tipo de actividades que son competitivas. Entonces, en la medida en que ponemos el acento en estructurar las actividades con los niños de forma cooperativa y ponemos más el acento en ir desarrollando un clima moral y emocional y por lo tanto unas normas que regulan las comunicaciones en el aula,
lo tenemos un poco más fácil, porque entonces es cuando el grupo, y no solo el profesor ya puede descansar ahí, por decirlo de alguna manera, el grupo se convierte en una base segura. El grupo se convierte en alguien que defiende los derechos de los compañeros. El grupo se convierte en un organismo vivo que sabe escuchar, que sabe respetar, que sabe tener en cuenta las ideas de todos. Por eso todas las oportunidades que se le den a los alumnos de tener voz, de organizarse entre ellos, de crear asambleas, de resolver sus propios problemas, pues son actividades que van a ayudar y que también ayudan a los docentes porque no todo tiene que recaer en ser conscientes emocionalmente de cada uno de los niños, porque eso es muy difícil. Sí, eso es interesante, ¿no? Lo que plantea Carmen. ¿Cuál sería la escuela ideal y cuál puede ser la escuela real? Valeria comentaba en Brasil, en Argentina al menos también es igual en la mayoría de las escuelas que no son privadas, donde hay muy pocos docentes, mucha exigencia, y en donde esta herramienta de la homogenización, me salió derecho de la palabra, es una herramienta que no es buena digamos, para la educación, pero es la herramienta que tienen los maestros para poder llevar adelante solos una estructura tan grande, ¿no? Me parece muy interesante la idea, la palabra que dijo Carmen de cooperación, ¿no? Porque en realidad algunas veces va a ser el profesor el responsable que tiene capacidad de traer la seguridad y en algunas situaciones no es posible, incluso en estas escuelas donde faltan maestros. ¿Cómo se puede hacer con que de manera horizontal, ¿no? Que se pueda entonces la sociedad, a veces, por ejemplo, los grupos de los padres tienen que entrar en la escuela para ayudar a veces, no sé, traer la merienda para que todos puedan no comer, los niños, porque el Estado, el gobierno no llega ahí, ¿no? Entonces, es muy interesante hablar de la idea de cooperación, ¿no? Creo que Mario Marrone habla bastante de eso, de la importancia en todos los niveles. Claro que me puede empezar por el Estado, ¿no? El gobierno, toda la sociedad segura, ¿no? Y en la escuela está bajo eso, pero a veces hay mucho, a veces sabemos que hay fallas ahí. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos? ¿No? Entonces es como hacia arriba, hacia abajo, hay que cuidar a todos, porque muy bien dicho, Carmen, que si el profesor tiene una historia de inseguridad muy grande, ¿cómo va a poder él ser la figura de seguridad? ¿No? No va a poder. Así es. Me quedo pensando en que este es un programa para verlo una y otra vez, porque capaz si cada uno de los que ve este programa pone un granito de arena, se acerca a la escuela, se acerca a ayudar, se acerca a apoyar, a lo mejor y nos damos una escuela como nos la imaginamos, como la soñamos, como los que estamos comprendiendo esto de ser base segura y ya lo vemos cada día más cerca, también hay que echar una mano a los profesores y a la nueva cultura organizacional de las escuelas. Queda la memoria, digamos, emocional de un programa muy bonito y me hace pensar también en cuando habla Fonay de los buenos operativos internos, ¿verdad? Cuando Carmen habla de permitir alzar la voz, permitir que los niños, que los profesores puedan hablarlo, porque esto también en esta carrera contrarreloj de los informes, de las actividades, de los exámenes, ha hecho que la voz quede un poquito desplazada, pero las ganas de decirlo, las ganas de colaborar, ya creo que es un buen momento también para reconocer que es importante, es clave que esta cooperación esté muy atravesada por las nuevas narraciones, por unas nuevas maneras de pensarnos y darnos la oportunidad, como latinoamericanos, hablo por este lado, tener la escuela que soñamos y si Carmen me dice que de aquel lado también estamos en necesidad de crear nuevos espacios de diálogo, bueno, entonces para todos los que nos ven, saber que podemos hacer algo más. Buscar en la autonomía, como dice Zuleima, bueno, como venimos sosteniendo, ¿no? La autonomía que tiene que ver con eso, ¿no? Con dejar volar, pero preparar para el vuelo, ¿no?
Estamos llegando al final del programa, coincido con Zule, un programa muy, pero muy interesante. Tenemos unos pequeños minutitos y a veces con Zuleima nos gusta esto, de dejar que nuestras invitadas terminen con una, dos o tres palabras, lo que significa una escuela que sea la posible, no la ideal. La ideal la entendemos de los libros, pero la escuela real, la escuela posible. ¿Quién quiere empezar? Esas tres palabras, ¿no? A ver, ¿de qué se trata? Si empieza Margarita, hay una que ya la sé yo, ¿no? Que es autonomía, ¿no? Pero bueno, elijan quién empieza. Ay, yo quisiera Dale. hablarlo porque aquí en Medellín, en la ciudad donde vivo, mis hijos tienen la gran fortuna y nosotros como familia tenemos el gran privilegio de tener un colegio que es el colegio soñado y donde nuestros hijos tienen precisamente esa oportunidad de ser ellos quienes son para poder explotar todo ese potencial. Entonces, y sé que existen muchos establecimientos que le apuntan a permitir que los niños sean lo que son y a partir de eso que el desarrollo de sus habilidades, de su criterio, de su autonomía sea posible. Entonces, agradezco infinitamente a la existencia porque muchos son las instituciones, los esfuerzos para que los colegios soñados sí existan. Y por parte de la estructura pública, donde se hace tan complejo poder llegar a este nivel soñado, como lo hemos hablado, el foco está en cada ser humano, no solamente cada niño y cada niña que pisa ese colegio, sino ese ser humano que tiene esa historia de la que hablamos durante toda esta hora, que también debe ser atendida, valorada para que se sienta único también en ese espacio laboral y educativo. Muchas gracias, Margarita. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vale, Carmen, así vamos cerrando el programa de hoy. Bueno, elijo yo, como en la escuela, ¿voy a elegir yo o lo hacemos colaborativo? Ahí está, Carmen levantó la mano. No, lo decía de broma, así como si estuviéramos en el colegio, pero bueno, da igual. A ver, yo creo que la mejor escuela es aquella que pone al mismo nivel las cuestiones más relacionadas con el rendimiento académico clásicamente entendido, ¿no? Es decir, el desarrollo de conocimientos, ¿no? y habilidades con los cuidados de los unos a los otros. Y al mismo nivel significa que debería de evaluarse al mismo nivel, es decir, que se haga lo que se haga en la escuela, cualquier tipo de actividad, examen, etcétera, debería de valorar y por lo tanto evaluar, porque si no, no se le da la importancia merecida, tanto lo que los niños aprenden en cuanto a contenidos como con cómo cuidan de los demás. Porque me parece que este es un salto muy importante que resolvería muchos problemas. Y creo que todo esto no se puede dar sin la colaboración, ¿no? Es decir, sin una educación, una escuela permeable y totalmente conectada con la sociedad y especialmente con las familias. Yo creo que una buena escuela es una escuela que permite y que facilita que las familias participen. E incluso más que dejarlo a la voluntad, yo creo que una buena escuela es aquella que lo plantea como una condición. Es decir, si queréis que vuestros hijos estén en esta escuela, hay que participar con la escuela a muchos y distintos niveles, porque también tenemos muchas investigaciones que demuestran que cuando los padres, las familias participan de una manera y de otra, los niños mejoran claramente en su rendimiento y bueno, aprenden mucho mejor. Y las familias también aprenden, porque la escuela puede ser un espacio, ¿no? de intercambio de conocimientos y de apoyo emocional muy valioso, ¿no? Y yo creo que la pandemia, por ejemplo, pudo ser un buen ejemplo, ¿no? de esto. Muy interesante, Carmen. Valeria. Bueno, yo quería entonces traer la idea de el profesor o el adulto de la escuela regulado emocionalmente. Es importante entonces para traer esta seguridad y la sensibilidad de adulto para que pueda traer respuestas, para que pueda interactuar
de forma a contestar al niño o a la niña en lo que ellos necesitan. Entonces, se pueda incluir un niño diverso, que pueda incluir una familia diversa también, ¿no? Creo que es muy importante. Yo iba a hablar solamente de eso, pero lo que dijo Carmen me hace muy importante algo que ha pasado mucho, que es la confianza de los papás en la escuela. Una vez que yo elijo una escuela como buena para mis hijos o ideal para mi realidad, yo tengo que confiar en el colegio. Es algo que yo veo mucho en los grupos de las mamás cuando contestan. La autoridad, por ejemplo, del colegio, de la escuela, que contestan lo que la escuela decidió que era lo mejor para su hijo, y el papá o la mamá dice no, porque eso no se puede, que escuela horrible, pero al día siguiente su hijo sigue ahí. O sea, es algo muy importante tener en cuenta la coherencia. Si yo elijo dejar mi hijo 4 horas, 6 horas, 8 horas en un lugar, yo tengo que confiar. Y en eso de colaborar, confiar en los adultos que ahí están. Si yo no hago eso, yo fragilizo, no sé si está bien así, Sí, pero está bien. no, el niño o niña, yo voy a enviarte en un lugar que no confío. Eso es muy, muy terrible para los niños. Sí, aparte Sí. en este sentido, Valeria, si los padres no confían, los hijos tampoco puede ver en esa figura a alguien que puede guiarlos, ¿no? Evidentemente es así. Un tema muy vasto, ¿no, Zuleima? Muy interesante. Vamos a retomarlo ya el año que viene, porque el lunes 18 de diciembre es nuestro último programa para este año 2023, así que vamos a convocarlas a las 3, que hemos hecho un lindo team, las 5, para poder transmitir esto que tiene que ver con la escuela. Les agradecemos muchísimo a cada una de ustedes y las comprometemos para el año 2024, ¿no, Zule? Claro que sí, Vanessa. Excelente invitación, excelentes invitadas y por acá felices de atenderlas. Quiero enviarles un saludo que hace Norma Elizabeth Ramos García. Envía un saludo desde, tengo por acá como Registros de México, entonces estamos también muy agradecidos con la participación en este programa. Y bueno, yo aquí las despido con un gran corazón, porque me quedé pensando un poco en que hoy no es carita feliz, hoy es gran corazón por todo lo que ustedes nos han entregado el día de hoy. Totalmente. Muy Muchísimas interesante, gracias. A muchísimas seguir gracias. Nos creciendo. vemos lunes 18 Gracias con a nuestro todas. último programa. Gracias, Gracias, Margarita Carmen. Gracias, Alviar. Valeria. Gracias, Gracias, Zule. Margarita Hinojo. Gracias, Carmen. Gracias, Marisa. Chao. Gracias. Chao. Gracias.